Ahora en radioejército.cl, hitos, hazañas, anécdotas y los más destacados hombres de nuestra historia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con la Historia. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro Conversando con la Historia, acá en Radio Ejército, durante todo este mes de noviembre, haciendo este especial 40 años de la crisis del Beagle, con distintas miradas, con distintas locaciones, cómo lo vivió cada uno de nuestros invitados. En el día de hoy está con nosotros Roberto Arancibia, que es general de división, doctor en Historia, magíster en Ciencias Políticas y académico de distintas entidades, tantas que lo vamos a dejar hasta ellos y no vamos a ocupar el programa en su presentación. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Radio Ejército. Hola, buenos días, un agrado poder conversar con ustedes y relacionar esa experiencia hermosa que tuvimos para el conflicto del 78, especialmente con el personal en servicio activo del Ejército. Yo quiero saber, ¿dónde estabas tú en 1978? El año 78 yo era alumno del primer año de la Academia de Guerra del Ejército. Yeah. Y en esa condición, estando cercanos al segundo semestre, prácticamente a fines de julio, se hizo efectivo lo que se llama en el Ejército el Plan de Destinaciones de Emergencia. Yeah. Y cuando se produce alguna emergencia como esta, que estaba sucediendo con Argentina, nos movilizaron y nos mandaron a través de todo el país. Mi destinación es Punta Arenas. Roberto, cuando tú estabas ahí como alumno, ¿ustedes sabían qué era lo que estaba sucediendo? ¿Tenían detalles de lo que pasaba en el sur? Y por supuesto que sí, nosotros habíamos conocido de las noticias, especialmente, si no me equivoco, fue en enero de ese año en que ya Argentina había declarado insanablemente nulo el fallo arbitral. Y por lo tanto era tan grave lo que había hecho Argentina que por supuesto que podría haber tenido algún tipo de repercusión en nuestras actividades militares durante ese año. Nosotros hemos conversado con civiles, por ejemplo, que les llegó de sorpresa esta notificación que tenían que presentarse a una unidad determinada, que la vida les cambia. En tu caso, que estabas dentro del ejército, cuando te llaman para este grupo especial, eso me imagino que no te pilla de sorpresa, muy por el contrario, es algo que para ti era positivo ir a defender al país, digo. Por supuesto, para nosotros era una oportunidad de ejercer la profesión, digamos, lo que normalmente no se hace, claro. Porque para eso se requiere una guerra, y este peligro de conflicto, por supuesto, para nosotros era muy relevante y estábamos felices de poder ir a cumplir esa tarea, y especialmente en el frente más importante, que era el frente de Punta Arenas. Tú además ya habías tenido preparación. ¿Cuánto tiempo llevabas en el ejército? Bueno, yo en ese tiempo estaba en el grado capitán. Ya. Y ya tenía sus años ya. Claro. Yo he tenido 30 años en ese tiempo. Entonces ya había estado de oficial en las guarniciones del norte, había estado comandando compañía, había sido también instructor en la escuela militar, así que tenía bastante experiencia ya. Ahora, una cosa es prepararse para algún tipo de conflicto y otra cosa es ir a vivirlo. ¿Con qué te encontraste? Primero, ¿dónde te llevaron destinado? Bueno, lo primero, nosotros nos llevaron al regimiento blindado 5 que existía allá en Punta Arenas, donde estaban los medios blindados de la 5ª división, y la tarea que nosotros recibimos esa primera vez que fuimos a Punta Arenas ese año fue preparar la unidad para un conflicto. Yeah. De manera que hicimos durante todo ese mes que estuvimos allá un trabajo intenso de terreno. Salíamos todos los días prácticamente con los vehículos, con el material, con el personal, pese a las condiciones del clima que eran bastante malas, porque estábamos en pleno invierno todavía, y así que fue muy sacrificado, con mucho trabajo, y al término de ese mes se acabó y nos mandaron de vuelta a Santiago. Y bueno, y ahí nos despedimos con mucha pena de todo el trabajo que habíamos realizado, y pensando en que ya la situación del crisis se había resuelto y que esto se iba a arreglar. Espérame, cuando tú salías, tú me dices, cada mañana
con los distintos implementos. ¿Cuál era la labor específica que tenían que hacer? Bueno, yo era, como era el más antiguo, nosotros fuimos 4 oficiales destinados ahí a ese regimiento. A mí me dieron el mando del batallón, Ya. que era el mando más importante, digamos, y bueno, y la misión que yo tenía era justamente preparar en las mejores condiciones a la gente. Entonces hacíamos instrucción de todo. Mejorar la instrucción de, por ejemplo, de la compañía de morteros, mejorar el estado de mantenimiento de los tanques, de los carros. O sea, estaban ahí preparando en realidad a la gente. Nosotros vivíamos en un campo militar, el campo Schneider, y desde ahí salíamos a terreno en todos los alrededores, esto es pura pampa, y teníamos que dormir a la intemperie, con un frío tremendo. Yo en mi vida había pasado más frío, a veces dormíamos adentro de los carros, que se transformaba en un verdadero refrigerador, pero la gente con mucho espíritu, estábamos muy contentos de estar trabajando ahí, y lo más importante era un poco salir de la rutina del servicio normal y hacer entender a toda la gente que esta preparación era muy importante en caso de que la situación se hiciera peor. Claro. Estaban todos los días como con la constante preocupación que la guerra podía detonar en cualquier instante. ¿Estaban con esa presión a diario? No todavía en esa primera estancia en Punta Arenas. Fue en la segunda etapa donde la situación se puso crítica, y donde la verdad que ahí ya teníamos el peso de que posiblemente el conflicto podía llegar. ¿De qué época estamos hablando específicamente? ¿Qué mes? Este mes fuimos por primera vez, fue en todo el mes de agosto del año 78. Ah, perfecto. Y de ahí a fines de ese mes nos devolvieron a la academia, y estuvimos prácticamente 20 días en Santiago. Y de improviso un día llegan de nuevo emisarios del mando para destinarnos ya en forma definitiva al sur. Claro. Y suspendieron todas las clases, y bueno, y a otros los mandaron al norte, a distintas partes, y ahí fue bastante más crítica la situación. Claro. No, y aquí se vive otra etapa que nos vamos a separar un poco con buena música, y nosotros a la vuelta ya tenemos más detalles y seguimos en nuestro Conversando con la Historia. Seguimos en nuestro Conversando con la Historia, acá en Radio Ejército, en este especial a los 40 años del conflicto del Beagle, y en el día de hoy nos acompaña Roberto Arancibia, general de división. Roberto, estábamos entonces en esta segunda ocasión en que te vuelven a enviar a Punta Arenas con el equipo. ¿Por qué es distinto esta vez? ¿Qué pasa? Los pocos bienes que teníamos en esa época, disponerlos para nuestra familia o quienes nosotros deseáramos. Así que eso fue bastante impactante, ver a todos nuestros compañeros escribiendo su testamento. Primera vez que nos tocaba hacer una cosa de esas características. ¿Y quién les pide escribir este testamento? El ejército, claro. El ejército requería eso, y además, junto con eso, nos entregan estas placas, digamos, de metal, donde están grabados los nombres nuestros con nuestro carnet de identidad y con nuestro grupo de sangre. Y eso era en caso que nosotros cayéramos en combate, pudieran reconocer nuestros cadáveres primero. Claro. Y si nos salvábamos, digamos, que podríamos llegar a algún recinto asistencial o alguna base para que nos curaran o hicieran transfusiones de sangre si era necesario. Ahora, impresionante, porque realmente hay una que se coloca en la boca, pues según el procedimiento, y otras se colocan en el zapato, ¿o no? En la muñeca. Ah, ya. Así que, bueno, esa ya era una parte distinta a la primera, y lo otro es dejar a la familia, no sabíamos por cuánto tiempo, dejar a los niños, dejar todo el sistema sin saber si íbamos a volver, y que a lo mejor era la última vez que lo íbamos a ver. Entonces no dejaba de ser una cosa bastante impactante. Esto ya, la guerra era inminente. ¿Qué te pasaba a ti? ¿Tú qué sentías? Nosotros, mientras estaba la música, conversamos harto, la gente no lo escuchó. Sí. Yo te pregunté, si te lo podía preguntar al aire, si sentías miedo.
No, justamente lo que sigue no, la única aprehensión era dejar a los seres queridos nomás, pero el gran tema nuestro era ir a cumplir nuestra tarea. Nos habíamos preparado toda la vida, yo era capitán, creo que tenía las capacidades y las posibilidades de poder mandar a mi gente en el terreno, y por lo tanto era una oportunidad fantástica, digamos, la de poder participar en una actividad de esta naturaleza. Y de manera que el miedo en ningún momento, y como te decía, el tema del miedo es un tema, digamos, psicológico muy fuerte, pero que se contrarresta con una situación bastante particular para lo cual somos entrenados toda la vida. Y ese entrenamiento es, en primer lugar, estar al lado de nuestra gente, predicar con el ejemplo, y no es porque uno se crea Superman, digamos, o una cosa extraordinaria, sino que es parte del ADN de un militar demostrar confianza, seguridad, serenidad delante del resto, porque imagínate si uno muestra debilidades o muestra, temor evidente, o se pone todo nervioso, etcétera, todo eso se transmite directamente. Es impresionante el efecto que puede tener un mal ejemplo en la tropa. Y más aún, todavía, que a esa tropa uno lo está llevando a un destino incierto, claro, que puede significar incluso la muerte de esa gente. Entonces uno no tiene derecho a asustarse, no tiene derecho a sentir miedo en concreto. Por esa simple razón, digamos. Oye, acabas de describir tan bien lo que les pasa y lo que sienten, porque desde afuera es muy difícil entender en un momento así la profesión de ustedes. Pero claro, está, como dijiste, esa inquietud por la familia, que es como la parte que duele, pero por fin, después de tantos años de preparación, después de una vida de preparación, vas a llevar a la práctica para lo que te has preparado siempre. Entonces, eso contrarresta. Qué buena definición para entender lo que sienten, porque es difícil para los que estamos del otro lado. Bueno, y ahí entonces nos fuimos al aeropuerto, y como alcanzamos a conversar, y el aeropuerto era una zona ya bastante agitada, se habían arrendado aviones por parte del ejército, digamos, del gobierno en general, y había una gran cantidad de personas en el aeropuerto embarcando en los aviones. Me acuerdo clarito los soldados del regimiento con unas bolsitas de plástico donde llevaban sus útiles de aseo, muy mal equipados. La verdad es que el ejército en ese tiempo tenía un equipamiento bastante deplorable, y junto con nosotros en aviones parecidos, digamos, iban embarcando también los carabineros que fueron movilizados en ese tiempo, y como era primera vez que ellos participaban en una actividad tan importante como esta y tan relevante, ellos le dieron mucho más importancia que nosotros. Nosotros fuimos, llegamos al aeropuerto, nos señalaron el avión que íbamos a embarcar. ¿En qué aeropuerto estabas? En el aeropuerto Arturo Merino. Ya. Ahí está. Santiago, ya. Sí. Bueno, a los carabineros los fueron a dejar con banda, y a un general a despedirlo. A nosotros no nos puede despedir nadie. y nos subimos al avión. Qué triste, ¿ya? Entonces partimos así nomás. Y los carabineros también tenían mejor equipo que nosotros. Y claro, lo que no tenían en conocimiento de la guerra sí lo tenían en apoyo logístico, que era bastante superior al de nosotros. Así que bueno, eso es como una anécdota, y al respecto quiero dejar bien claro que no hay ningún sentimiento por parte nuestra. No. Nosotros cumplíamos con nuestro deber de partir. Claro. Y por supuesto que nos habría gustado que nos hubieran llevado una banda. Claro. Habría sido súper bonito. Bueno, y ahí después de un largo vuelo a Punta Arenas, directo, que en ese tiempo los aviones se demoraban más que ahora. Llegamos de noche a Punta Arenas, nos desembarcamos ahí en el aeropuerto, habían situaciones de oscurecimiento, aspectos de seguridad, especialmente previendo que pudiera haber algún ataque, digamos, al aeropuerto, y de ahí llegamos directamente al regimiento donde habíamos estado en el periodo anterior. Ya. Pero ahí no había nadie. Todas las unidades ya se habían ido, ya estaban desplegadas en el terreno. Entonces nosotros dormimos en un camastro esa noche ahí, y al día siguiente, a primera hora, partimos a reunirnos con nuestra unidad. ¿Y ahí en qué se movilizaban? En jeep, vehículos de guerra. Ya. Y ahí nos instalamos en un lugar que se llama Hotel Dinamarquero, o
base Harbour, que está justo en el centro de la península de Brunswick, y desde ahí uno tiene acceso hacia todos los pasos que hay con Argentina, Monte Aymon y hacia Puerto Natales. Entonces es como un gran arco, ¿cierto? Nosotros estamos justo en el centro, de manera de poder concurrir con nuestra fuerza en cualquiera de las direcciones por donde pudiera entrar el adversario. Roberto, ¿ustedes ya habían estado ahí? ¿Conocían ese lugar? Conocíamos solamente por reconocimiento que habíamos hecho, pero en forma muy somera, o sea, prácticamente nada. Y eso es una pampa increíble, no hay nada, salvo en el sector este que hay en la cordillera, que se llama la cordillera chilena, pero que está bastante alejada donde iba a ser el centro de operaciones. El centro de operaciones, ponte tú una mesa de billar, pero lamentablemente no era dura, sino que mucho más pantano, mucha vega, mucha humedad y lleno de ovejas por todos lados, porque ese, ¿no es cierto?, el gran desarrollo, digamos, de la zona, de las grandes estancias. Y ahí estuvimos 4 meses. ¿4 meses? 4 meses, claro. Bueno, ahí... Desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre y principios de enero. ¿Cómo fueron esos 4 meses? Se los vamos a contar a la vuelta. Nos separamos con algo de música y seguimos acá conversando con la historia en Radio Ejército. Seguimos nosotros en nuestra Conversando con la Historia, acá en Radio Ejército. Hoy es el último programa de este especial que hemos hecho durante todo este mes de noviembre. Lo cerramos con Roberto Arancibia, el general de división, en esto que hemos hecho de estos 40 años de la crisis del Beagle. Hoy, con una mirada absolutamente vivencial de lo que fue ese periodo. Y nos quedamos con esto que nos relataba Roberto en el bloque anterior, de que llegan finalmente y se quedan ahí 4 meses. ¿Cómo fueron esos 4 meses? Bueno, estábamos permanentemente en terreno. Habremos bajado algún par de días alguna vez a Punta Arenas por razones de carácter administrativo, pero en general estábamos preparando nuestras posiciones. Todo el material blindado que nosotros teníamos que consolidarlo absolutamente en el terreno, medidas de mimetismo absoluta, de manera que cualquier avión de reconocimiento no pudiera reconocer dónde estaban desplegadas nuestras unidades. Y ahí organizamos la unidad con equipos de combate. Nuestro destacamento se llamaba el destacamento Escorpión, y el destacamento Escorpión era Escorpión porque se suponía que con nuestra lanceta, como el escorpión, ¿no es cierto?, íbamos a atacar al enemigo que pudiera, o al adversario que podía entrar, digamos, por cualquiera de las líneas de comunicaciones. Así que ahí se hacía la vida, y la vida durante el día era absolutamente tranquila, no había actividad durante el día, salvo instrucción debajo de todas estas posiciones que estaban totalmente consolidadas en el terreno, donde se hacía instrucción de mantenimiento, de mejoramiento de la puntería, digamos, de todos aspectos relacionados teóricos, porque no se podían hacer prácticamente en el terreno, para no evidenciar dónde estábamos realmente. Y teníamos un sistema de alarma a través de pitos y otros elementos, de manera que cualquier avión que pasara, no importa fuera amigo o enemigo, toda la gente que pudiera estar caminando fuera de esas posiciones de inmediato debía consolidarse en el terreno. Y era, perdón, el lugar físico en el que estaban era como una base, el cuartel general, donde estábamos nosotros, era una estancia. ¿Y ahí llegaban a dormir todas las noches? No, la gente, yo estaba ahí porque yo era el oficial de operaciones, y estábamos en esa ubicación con el mando, pero nuestra gente estaba en el terreno, las tropas estaban metidas en los hoyos permanentemente. Ellos no tenían ninguna facilidad y vivían bajo esto. Durante la noche hacíamos la instrucción. Entonces en la tarde, tipo 7, 8 de la noche, iniciábamos la instrucción diariamente con una cosa que era muy motivante para nuestros soldados, que era la esgrima de corvo. Entonces con eso le infundíamos ánimo, valor, los hacíamos, ¿cómo se llama?, gritar, y les enseñábamos la forma cómo utilizar esta arma tan tradicional del ejército chileno. Y eso les gustaba mucho. Y después, más tarde, en la noche, ya
más tarde, usábamos los jeeps sin luces, de manera que simularan tanques, y todo el personal iba igual como si fueran dentro de los carros de combate, pero iban a pie. Entonces todo lo hacíamos, todo el entrenamiento era a pie, y salvo estos vehículos que simulaban ser tanques o carros. Pero alrededor de eso, entonces la gente también se entusiasmaba mucho con esta tarea. Y acuérdate que en este tiempo, ya a medida que iba avanzando hacia el verano, las horas de oscuridad eran menores. Claro. De manera que teníamos muy poco espacio. A veces trabajábamos, ponte tú, de las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Pero era una actividad fundamental, porque la gente, si la manteníamos todo el día metida dentro de los hoyos, por mucha instrucción que había que hacer y por mucho entretenido que estuviéramos, ¿no es cierto?, no podíamos dejar que la gente entrara en una rutina. Claro. Y teníamos que estar permanentemente alerta de lo que estaba sucediendo. ¿Y en el día qué hacían? En el día, bueno, en el caso mío personal... Tú tenías todo a cargo. Yo no estaba a cargo de todo, yo era el oficial de operaciones, era como quien dice el segundo de a bordo, y mi pega era fundamentalmente reconocer el terreno, ¿no? Yo tuve la suerte de andar en una camioneta civil, muy camuflado, digamos, buscando todas las direcciones donde podíamos operar, y llevábamos gente de civil también, y marcábamos las rutas que íbamos por donde podía avanzar nuestras unidades o por donde podía avanzar el adversario. Así que no teníamos un minuto de respiro. Y la gente durante el día, insisto, estaba en eso, trabajando, estudiando, y cada comandante, digamos, cargo de su gente, los oficiales con su tropa, todos dormían, soldados al lado, con su teniente, con su cabo, con su sargento. Nada de que había carpas oficiales o que estaban separados, estaban todos juntos y vivieron durante esos 4 meses todos juntos. Y por lo tanto el espíritu de cuerpo que había era increíble. Y eso te voy a contar después al final lo que significó juntarnos después de 40 años. Claro. Eso que fue hace Roberto, ya me lo vas a contar, pero tengo una duda. Esto que tú cuentas de esta práctica que hacían durante todas las noches era clave porque... Es cierto, todos tenían la preparación y me imagino que no pasó a ninguno de los integrantes que estaban ahí en el terreno algo extremo, porque se ve como una situación para que uno casi se pueda volver un poco loco. Primero la ansiedad de esperar un conflicto que no llega y estar en esas condiciones debe generar algo. Sí. Bueno, de hecho, habían algunas cosas que hacían que esta rutina fuera más entretenida. Por ejemplo, había la posibilidad de pesca, aunque parezca increíble. Nosotros era un estero, un riachuelo, se llama el estero Susana, donde salían truchas. Y los soldados, con la inventiva del chileno, descubrieron la forma de pescar las truchas con la bayoneta de los fusiles. Mira. Entonces, era igual que estar en la época de los indios, ¿no es cierto? Que utilizaban estos palos puntudos, digamos, pero aquí usaban la bayoneta. Y lo otro era ir a buscar especialmente huevos de ñandú. Ay, mira, y huevos de caiquén, que es una ave muy típica de allá en la zona. Y estos huevos son bastante más grandes que un huevo de gallina, con un gusto, el de ñandú era un poquito más grato, pero el otro caiquén era con gusto de harina de pescado. Ay, no. O sea, espantoso, porque se alimentan de pescado estos bichos. Claro. Vámonos a cuando ya se tienen que ir de ese lugar, cuando ya se les informa que no va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo fue ese día? Bueno, ese día no fue así inmediato, porque el día de estaba previsto el día 22 de diciembre. Sí. Que no se había avisado que ese día a lo mejor iba a producirse el ataque. Yo estuve en el frente ese día y pude presenciar en forma evidente lo que significa un ataque de artillería, porque los argentinos estaban trabajando con sus cañones y se sentía un estruendo espantoso, parecía como un terremoto, y disparaban con todas sus armas y lo que estaban haciendo era metiéndonos sustos de frentón, digamos. Y yo tuve que ir ahí para ver el reconocimiento y ver con qué gente nuestra estábamos en el frente, pues teníamos nuestros cañones, nuestras cosas adelante. Y ahí entonces estuve con un compañero mío que estaba en una de las posiciones y fue muy emocionante porque me pasó una carta diciendo que era muy posible que él muriera mucho antes que yo. Mira.
porque estaba en el frente mismo y por lo tanto quería que le entregara la carta a su negra, que la quería tanto, y así que yo me quedé con la carta de él y afortunadamente no se la tuve que entregar a la señora porque él no murió, no hubo guerra, pero fue una situación muy, ¿cómo se llama?, emocionante y bueno, y estaba todo el mundo con mucha adrenalina ese día. El día siguiente ya empezaron a llegar noticias mejores con respecto a que la escuadra argentina se había retirado, no había habido un encuentro naval, también se supo que el Papa estaba interviniendo, pero nosotros seguimos en alistamiento absoluto y recién después de Pascua, casi al llegar el Año Nuevo, recién ahí empezamos a respirar un poquito más tranquilo, pero la Pascua la pasamos en nuestras posiciones. Fue una Pascua muy emocionante, imagínate. En la noche había algunos pinitos por ahí, algunos pedazos, unos ñirres, unos árboles de ahí de la zona, muy poco, y eso entonces los soldados los adornaron con los envases de las granadas de mano, de las granadas de fusil y con otras cosas así para darle color a la celebración. Qué lindo. La gente no quería volver, en realidad. La gente estaba tan entusiasmada, tan motivada. Nuestro trabajo de adoctrinamiento y de sentido del deber, ese espíritu fue permanente durante todo el periodo. Lo que pensábamos todos, el capitán Apaje, era: no vamos a volver con la cola entre las piernas, preferimos morir acá, en las Pampas Magallánicas, mirando ese maravilloso cielo que a veces nos da. De todas maneras, pero volver a Santiago a decir que habíamos perdido Punta Arenas, pero que habíamos perdido un trozo de nuestro territorio, eso para nosotros es inaceptable. Claro. Y íbamos a pasar por último a la guerrilla o en las condiciones que fuere, pero el convencimiento absoluto nuestro era que no volvía nadie por la cola. Y en favor del tiempo que ya nos hemos pasado, ¿cómo fue esta reunión después de tantos años, volver a encontrarse? Bueno, eso fue una de las cosas lindas que se acaba de producir hace muy pocos días atrás. En marzo de este año, 3 suboficiales del norte y de aquí de Santiago vinieron a hablar conmigo y me cuentan su proyecto de juntarnos. Y estos tipos son 3 tipos extraordinarios que yo creo que deben ser felicitados por el ejército por haber mantenido este espíritu. Están todos en retiro, son todos viejos de ya. Yo soy el más viejo de todos, pero estos eran cabos, en ese tiempo eran cabos. Entonces, pero con un espíritu admirable. Y fueron capaces de hacer un programa de 4 días en Punta Arenas, donde nos juntamos más de 100 veteranos que viajaron de todas partes de Chile. No solamente veteranos, sino que además estos mismos veteranos le pagamos a 15 viudas para que nos acompañaran, de acuerdo a sus maridos que habían muerto. Y fue una experiencia maravillosa porque nos recibieron como héroes en Punta Arenas, y lo más bonito que en Entrevientos ahí hay un monumento que se hizo a los soldados de la paz, y nosotros sin saber, no teníamos idea que ya éramos parte de la historia, porque todos los contingentes que estuvieron desplegados allá, hoy día se les reconoce esta característica de ser soldados de la paz por haber estado desplegados defendiendo la soberanía en esos años. Oye, me llegué hasta emocionar yo con esto que me estás contando. Sí, fue muy muy bonito. Y desfilamos también ahí en la Plaza Muñoz Gamero, la ciudad completa estaba afuera. Impresionante el apoyo, el cariño de la gente. Y después tuvimos unas actividades sociales muy bonitas donde tuve la suerte de poder compartir con todos estos viejos, algunos guatones, otros enfermos, otros de todo, pero fue lo más simpático hacer el recuerdo. Y lo más lindo de todo, y yo lo recalco mucho, que en el fondo yo era el gran jefe de ahí, pero nunca me cansé de celebrar a estos 3 suboficiales que fueron los organizadores, que son Jiménez, Rupayán. Y ellos hicieron todo, tenemos llavero, arte. Estamos en el museo en Entreviento, digamos, para recordar toda esta situación. Tremenda producción. Fue una cosa extraordinaria. Y bueno, y después de eso han habido una serie de otras iniciativas. O sea, esto golpeó mucho. Claro. El ejército, hay esta rivalidad de las armas, que ojalá sea siempre sana y no una competencia perversa. Y en ese sentido, este ejemplo que dieron los blindados de esos años, digamos, lo han copiado muchas personas y ya hay 4 placas puestas. Mira.
los primeros que pusimos la placa allá. Oye, agradezcámosle de nuevo a Jiménez, Rupayante, ¿y quién más? Carlos Jiménez, Ortiz y Rupayante. Sí. Ya, perfecto. A ellos tres por este espíritu, además por hacerlo también, por reunirnos, por lo que provocaron en ti y en todo el grupo, porque me imagino que hay muchas cosas que uno comienza a pensar, se remece el alma, el corazón, se cuestiona, también se agradece, se evalúa, pasa de todo, me imagino, con un encuentro así. Y yo, en forma particular, Roberto, agradecerte muchísimo. Creo que haber cerrado este ciclo de programas contigo ha sido realmente maravilloso. Ahora entiendo por qué cerrar contigo con esta vivencia, para haber entendido todo lo que se explicó, tal vez desde un poco la historia y los libros, y entender de qué se trató esta crisis del Beagle, del cual se cumplen 40 ramos en el día de hoy contigo. Es Roberto Arancibia, general de división, doctor en historia, magíster en ciencias políticas, académico. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Solo dime. Dile que este espíritu maravilloso que mostraron estos viejos del destacamento Escorpión, que combatimos allá para esta emergencia nacional, ¿ya? Yo lo noté que sigue estando muy vivo, porque la relación que tuvimos con el ejército en servicio activo en Punta Arenas, en esta visita que hicimos allá, fue extraordinaria, y realmente pudimos ver por carne propia, digamos, ver por el cariño, por el respeto, partiendo del general hasta el último soldado de la división, de que este espíritu que nosotros inculcamos a nuestra gente se mantiene extraordinariamente vivo, y es la gran fuerza de un ejército, mucho más que los tanques, que los aviones, que cualquier otra cosa. Que la banda que los va a despedir, mucho más fuerte todo. O sea, el ejército lo está haciendo bien. Todavía sigue transmitiendo ese espíritu, que es lo más importante. Sí. Gracias, abrazos. Un agrado, hasta luego. Nos encontramos el próximo jueves con otros héroes, hazañas e hitos en Conversando con la Historia en radioejército.cl.